Bueno, buenos días. Continuando con las clases de Física 1 asociado al tema número 1 de álgebra vectorial y estática. Vamos a ver en estos momentos lo relacionado con álgebra vectorial. Vamos a comenzar a continuar con las clases del tema número 1 y en esta ocasión vamos a ver lo relacionado con álgebra vectorial. Les vuelvo a repetir, todas las videoconferencias de Zoom serán los días lunes a las 10 de la mañana. Dependiendo del tema y la longitud del tema o el tamaño del tema, cortaremos una sesión y continuaremos con la otra sesión. En este caso, ya terminamos con la parte de sistemas de unidades en físicas y ahora vamos con la parte de álgebra vectorial. El lunes que viene vamos a ver la parte de fuerza o estática y momento. Entonces, voy a cargar la presentación para continuar con la videoconferencia Zoom asociada al tema número 1 de física, lo concerniente a álgebra vectorial. Al finalizar, la videoconferencia será cargado en la plataforma Saya para que ustedes la puedan ver y analizar. Cualquier pregunta que tengan al respecto, lo pueden hacer a través del foro o al WhatsApp del 0414-511-2518, que es mi teléfono personal. Entonces, voy a compartir la pantalla con la presentación. Álgebra de vectores. Acá. Okay. Tenemos la presentación. Ya la vamos a abrir para dar inicio a la videoconferencia. Ok, álgebra de vectores. Primero vamos a comenzar por definir qué es un vector. Un vector no es más un segmento de línea recta que está orientado, ¿ok? Que tiene un origen y un extremo y que se denota por una línea, un segmento de línea recta, y en la parte superior el vector se denota con una letra minúscula en negritas. ¿Ok? Entonces, todo segmento de recta orientado es un vector. Tiene dos puntos, el origen y el extremo. Y la recta contiene al vector, determina su dirección y la orientación está definida por el origen y el extremo, ¿verdad? El cual determinan su sentido. Esa dirección y ese sentido están asociados a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y el grado de dirección o inclinación del vector, en base a 360 grados, que es una circunferencia. Para yo poder especificar un vector, necesito el plano cartesiano que vimos nosotros en matemática 1. Ok, entonces tenemos una figura que nos representa un vector B sobre una recta R que tiene un origen O y un extremo B. El módulo del vector es el valor absoluto del vector y representa la longitud del segmento orientado que lo define. Y este siempre va a ser un número positivo. Ese módulo es el valor absoluto de esa magnitud. Entonces,
Un vector es un segmento de recta orientada que tiene un origen y un extremo y que tiene un módulo que es un número positivo. ¿Ok? Dos vectores son iguales cuando son equipolentes. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Entonces, si tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y tienen el mismo sentido, son iguales y son representados por rectas paralelas. Una recta paralela es una recta que tiene igual en magnitud, sentido y dirección. Eso es lo que representa la igualdad de dos vectores. Los vectores cumplen con todas las propiedades reflexivas, simétricas y transitivas de toda definición de equivalencia entre los elementos de un conjunto. Entonces, ya hemos definido lo que es un vector. Para yo ubicar un vector en el espacio, debo utilizar un punto de referencia o punto fijo sobre la recta. Para ello necesito el sistema cartesiano. Sistema conformado por tres ejes, X, Y y Z, o por dos ejes, X y Y. En ese plano cartesiano, en esa región del espacio, yo voy a ubicar un vector. Le voy a dar su sentido, le voy a dar su orientación y le voy a dar su magnitud o tamaño, lo que representa el módulo. Entonces, para ubicar un cuerpo en un plano, describiendo una trayectoria plana, nos basta con dar su distancia a dos rectas fijas del plano. ¿Cuáles son esas dos rectas? Esas dos rectas son los ejes del plano. ¿Ok? Todo punto en el espacio queda determinado mediante su distancia a esas dos rectas o a tres rectas fijas perpendiculares entre sí. Esas tres rectas son lo que es el plano cartesiano octogonal o el plano XY cartesiano. Ubicado de acuerdo, entonces necesito las coordenadas de cada uno de los puntos para poder ubicar en ese plano. ¿Ok? Entonces, cada punto en ese plano de tres dimensiones tiene tres valores en X, Y y Z. ¿Verdad? El origen está en X, Y y Z y el final del vector también está en X, Y y Z, que son las coordenadas definidas en el plano, formado por las distancias, ¿verdad? Que nosotros colocamos en ese plano. Entonces, el sistema de referencia que utilizamos para mostrar o ubicar un vector en el espacio es lo que se conoce como el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales de origen O y que tiene tres ejes X, Y y Z. Ese plano de coordenadas cartesianas también puede tener dos ejes X y Y, que es por lo general los que utilizamos en la mayoría de las veces. Entonces, un vector lo ubica usted en el espacio utilizando el sistema de coordenadas cartesianas. Y en ese sistema de coordenadas cartesianas, usted utiliza las coordenadas de los puntos en cada uno de esos ejes, en X, Y y Z. Entonces, un punto está formado por tres valores, X, Y y Z, o XY, dependiendo del plano cartesiano que usted esté utilizando. Tenemos una gráfica donde mostramos un vector desde el punto 1 al punto 2. El punto 1 tiene coordenadas en X, en Y y en Z. Como ve, este punto tiene solamente coordenadas en X y Y, porque en Z es 0. Y el punto 2 tiene coordenadas en X y Y y Z.
Entonces, el punto final de este vector tiene 3 valores en el plano cartesiano y el punto inicial, origen del vector, tiene solamente 2 coordenadas en ese plano. Y esas coordenadas vienen dadas de acuerdo a la distancia que tienen en esos ejes del plano cartesiano. ¿Ok? Las componentes de un vector respecto del sistema X, Y, Z son las proyecciones de A sobre los ejes. O sea, A sub 1 va a ser igual al valor de X sub 2 menos X 1. A sub 2 será el valor de Y sub 2 menos 1 y A sub 3 será el valor de Z sub 2 menos Z sub 1. Entonces, la posición del punto para A sub 1, que es la distancia que va de aquí a acá, no es más que la diferencia del valor de en este punto menos la distancia hasta llegar al punto P1. Por eso es que es una resta. Cuando usted quiere saber el valor de la distancia, lo que tiene que hacer es restar el punto final menos el punto inicial. Igual pasa para Y, igual pasa para Z. Entonces, cada punto del vector está definido por esa diferencia de magnitudes en el plano cartesiano. Entonces, un vector tiene 3 puntos en el plano cartesiano octogonal si estamos utilizando el plano de 3 vectores, conformados por el valor de cada uno de esos puntos, que es la diferencia entre el punto original y el punto final. Esa diferencia es lo que me da la longitud que tiene el vector en ese plano X, en ese plano Y y en ese plano Z. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir con eso. En forma general decimos que el vector A tiene un punto definido por A sub 1, por A sub 2 y por A sub 3 para indicar sus componentes. Entonces, A tiene una componente en A sub 1, una componente en A sub 2 y una componente en A sub 3. La componente en A sub 1 no es más que la diferencia de las coordenadas de X del punto final menos el punto final inicial en X, del punto final menos el punto inicial en y del punto final en Z menos el punto inicial en Z. Cada uno representa un valor en ese plano cartesiano. Dos vectores opuestos de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Tiene sus componentes iguales en valor absoluto. Dos vectores iguales tienen la misma componente en cualquier sistema de coordenadas. El módulo del vector representado en el plano cartesiano no es más, o el valor del vector no es más que la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los puntos o componentes en ese plano en X, Y y Z. La suma del cuadrado de esas componentes. Entonces, que también se conoce como la resultante. La resultante no es más que el valor del vector. La resultante de un vector es la suma del, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Recordando que las componentes son las distancias en el plano X, Y y Z. Y esas distancias no son más que las diferencias del punto final menos el punto inicial en el plano X, en el plano Y y en el plano Z. Entonces así calculamos la componente. La componente es la diferencia y la resultante es la suma del cuadrado de las componentes del vector representado
en el plano cartesiano. Siempre será así. La resultante es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Operaciones con vectores. Se puede sumar, restar, multiplicar escalarmente o vectorialmente un vector. Para sumar y restar vectores, ¿cuántos vectores puedo sumar y restar? Todos los que usted quiera. Usted puede restar y sumar vectores, toda la cantidad de vectores que usted quiera. La primera forma de sumar vectores o restar vectores utilizando la forma gráfica. Para usted restar y sumar vectores gráficamente necesita una regla y un transportador, que es el que le va a dar el ángulo de la dirección del vector. Entonces, tiene dos maneras de sumar gráficamente, utilizando el paralelogramo o utilizando el triángulo. En ambos casos va a utilizar la regla y la transportadora. Ahí tenemos dos vectores, A y B. ¿Cómo sumo yo al vector A el vector B? Muy fácil. Trazando paralelas del vector B, llevándolo al extremo del vector A con una paralela. Si son paralelas, quiere decir que tienen el mismo valor los dos vectores. Y luego uno el origen del vector A con el extremo del vector B. Y ese vector que está consiguiendo es la suma de A más B. Que lo que va a hacer es trasladar un vector sobre el otro vector en forma gráfica, trazando una paralela. La otra manera es uniendo A y B sobre A lleva, sobre el origen de A lleva el origen de B y traza paralelas a A y traza paralelas a B y une el origen de A con la intersección de las dos paralelas que usted dibujó sobre el plano. Ese es el método del paralelogramo. ¿Ok? El vector resultante será la suma de los dos vectores. De esa manera, usted calcula suma de vectores en forma gráfica. Si fuera a restarlo, es el mismo procedimiento, solo que el vector resultante de la resta o el vector de resta va a ser el vector de sentido contrario al que está utilizando. Entonces, como usted está llevando los tres elementos del vector, las componentes de la suma de cada vector será, supongamos que el vector A tiene 3 componentes y el vector B tiene 3 componentes. La resultante será la suma de A sub 1 más B sub 1 en X, de A sub 2 más B sub 2 en Y, más A sub 3 y B sub 3 en Z. Ese es el vector resultante. Matemáticamente es así. C, que el resultante no es más que la suma de A sub 1 más B sub 1 para tener C sub 1, A sub 2 más B sub 2 para tener C sub 2 y A sub 3 más B sub 3 para tener C sub 3. Así se suman vectores analíticamente. ¿Ok? Suma los elementos de X con X, los elementos de Y con Y y los elementos de Z con Z. Si es un vector que tiene 3 dimensiones, si tiene 2 dimensiones, solamente va a sumar los elementos de X y de Y. Así sumamos vectores y así restamos también vectores. Se resta X con X, Y con Y y Z con Z.
Facilito. Y si utiliza gráficamente, lo que va a hacer es a dibujar sobre el papel, que puede ser un papel milimetrado o un papel a escala, componiendo los vectores de la regla y utilizando la dirección del transportador. Más adelante veremos ejercicios de cómo sumar gráficamente vectores. ¿Cuántas operaciones usted puede hacer? Todas las que usted quiera, siempre siguiendo el mismo patrón. Por el extremo del primer vector llevo el origen del segundo, por el extremo del segundo vector llevo el origen del tercero, hasta la cantidad que usted quiera llevar de vectores como está especificado, y al final lo que hago es unir el origen del primer vector con el extremo del último vector que usted está sumando. De la misma manera, usted resta los vectores. Por el extremo del primer vector lleva el vector negativo al origen y une el origen con el extremo del último vector. Siempre es la misma metodología. Y si lo va a hacer analíticamente, lo hace como le explicamos anteriormente. El valor de X del primer vector menos el valor de X del segundo vector. Así de sencillo. Para X y para Y y para Z. Ahí está especificado en la lámina cómo se hace ese cálculo. Vamos ahora a descomponer y sumar vectores en forma analítica utilizando las componentes vectoriales de cada vector. Para ello tenemos que entender, como va asociado a un ángulo, tenemos que entender cuál es el ángulo o de dónde se mide el ángulo del vector. Como ustedes recordarán, el plano cartesiano XY tiene 4 áreas. Primera, segunda, tercera y cuarta. En cada área de esa cruz, que es la intersección de dos rectas reales, que tiene valores positivos en X, negativos positivos en Y, negativos y negativos en X y Y positivos y negativos en Y, dependiendo del cuadrante donde esté usted manejando o esté colocado el vector. Cada cuadrante mide 90 grados. Por eso es que la circunferencia completa de los 4 cuadrantes vale 360 grados. Y la circunferencia o la media, la mitad de la circunferencia son 180 grados. Cada elemento del vector tiene un valor positivo o negativo dependiendo del cuadrante donde se encuentra. En el primer cuadrante, X es positiva y Y es positiva. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. En el tercer cuadrante, X y Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es positivo. Para yo poder determinar el valor de una componente en X, debo multiplicar el valor de la componente o el módulo de la componente por el coseno del ángulo representado en ese cuadrante. Siempre va a ser así. Quien me va a dar el valor positivo o negativo de esa componente, tanto en X como en Y, va a ser el ángulo. Entonces, ¿cómo se mide ese ángulo? La teoría dice que el ángulo de la dirección y el sentido del vector se mide desde el eje X hasta el vector. Para el primer cuadrante, ese ángulo va desde aquí hasta acá,
desde el eje X hasta tocar el vector es el ángulo medido. Si estuviéramos en el segundo cuadrante, ese ángulo va desde el eje X hasta tocar el vector. Siempre va a ser así. Si estuviéramos en el tercer cuadrante, será desde el eje X hasta el vector. Y si estuviéramos en el cuarto, va a dar completo de aquí hasta acá. El valor del ángulo lo va a dar a la suma o la diferencia del valor que esté representado entre la sumará o restará dependiendo de cómo esté la torta de la circunferencia. Entonces, la componente en X siempre se calculará utilizando el valor del vector por el coseno del ángulo medido desde el eje X hasta el vector. Y la componente en Y será el valor del ángulo del vector multiplicado por el seno del ángulo medido desde el eje X hasta tocar el vector. Eso está bien expresado en función de la trigonometría. Recordando trigonometría, sabemos que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la resultante del vector o de la componente, y el coseno del ángulo será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la resultante de la componente. Hay que recordar la parte del teorema de Pitágoras. Y la resultante del vector o la resultante de las componentes no es más que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes en X y Y. Si yo quisiera saber el ángulo, debería aplicar el arco tangente de la función tangente, que no es más que el arco tangente de la componente en Y dividida entre la componente en X. Entonces, el ángulo es el ángulo comprendido entre el eje X y el vector. Ya sabemos eso. La componente en X es el valor del vector o de la componente multiplicado por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es el valor de la componente multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, el ángulo se mide al valor comprendido o al ángulo comprendido entre el eje X y el vector. Desde el eje X hasta el vector. Desde el eje X hasta el vector. Desde el eje X hasta el vector y desde el eje X hasta el vector. Dependiendo del cuadrante donde esté el vector. La componente en X es el valor de la componente por el coseno del ángulo medido. Y la componente en Y es el valor de la componente multiplicado por el seno del ángulo. O mejor dicho, ese es el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y. Y esto es la magnitud de la componente o la magnitud del vector. Y la resultante del vector será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Y si quiero calcular el ángulo, será la cotangente de la componente en Y dividido entre la componente en X. Así calculamos los valores de las componentes. ¿Cómo utilizamos las componentes para sumar vectores? Para sumar vectores, debo utilizar el teorema de Pitágoras y con el teorema de Pitágoras y la teoría completa,
utilizar las funciones trigonométricas. Esas funciones trigonométricas me van a dar las componentes en función del ángulo. Si yo fuera a sumar dos vectores A y B, la respuesta gráfica de A y B sería un vector que va desde el origen de A hasta el extremo de B, como lo vimos anteriormente. Cada vector A y B está representado por un triángulo rectángulo. Para A tengo este triángulo y para B tengo este triángulo. Como son triángulos rectángulos, quiere decir que uno de sus ángulos vale 90 grados y la suma de los ángulos internos del triángulo debe sumar 180. Así dice la teoría de geometría. Entonces, para sumar vectores, debo calcular la resultante. Y la resultante de los vectores no es más que la suma del cuadrado de sus componentes en X y Y, en el caso de que estemos manejando un sistema cartesiano en X y Y. Entonces, la resultante es la suma, la resultante en X o la componente en X es la suma de la componente en X para A y la componente en X para B. Y la resultante en Y es la suma de la componente en Y para A y la componente en Y para B. Entonces, si tengo más de un vector, la resultante será la suma de cada uno de los elementos en X. Igual la suma de la componente en X y Y para Y. Y el total será la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Siempre será la misma ecuación. En la gráfica se muestra cada uno. ¿Y cómo calculo a X? A X lo voy a calcular utilizando la función trigonométrica del coseno. Y a Y la voy a calcular utilizando la función trigonométrica para el seno. Entonces, a X será A por el coseno del ángulo y a Y será A, el valor de A, por el seno del ángulo. Así calculamos el valor de AX y de AY, y de la misma manera calculamos el valor de BX y de BY. Aquí tenemos la estrategia para calcular o resolver los problemas de suma de vectores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular las componentes en X, calcular las componentes en Y, utilizando la ecuación que vimos anteriormente. A X es igual a coseno del ángulo y a Y va a ser A por el seno del ángulo. Después de haber dibujado los vectores en el plano y especificar el ángulo de cada uno de los vectores. Tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene un valor de la componente en X y la componente en Y. Eso no tiene pérdida. El resultado debe coincidir con esto. En el primer cuadrante, AX es positiva y AY es positiva. En el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. En el tercero, ambos son negativos y en el cuarto, X es positiva y Y es negativa. Esto debe coincidir con la respuesta obtenida. Si no coincide, el ejercicio está mal. ¿Qué debo hacer?
Después de eso, sumar algebraicamente cada componente. Sumo las componentes en X, sumo las componentes en Y. Una suma algebraica. Después que sumo las componentes, calculo la resultante utilizando el teorema de Pitágoras. Esa es la última parte. Entonces, resumiendo, lo primero que tengo que hacer es determinar, dibujar los vectores en el plano cartesiano asociados a cada uno de los ángulos. Luego, determinar los ángulos para cada uno de los vectores. A continuación, calcular las componentes en X y Y. Luego, sumar algebraicamente esas componentes tanto en X y Y. Y por último, determinar la resultante utilizando el teorema de Pitágoras que dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes en X y Y. Por último, el ángulo del vector resultante lo obtiene con la arcotangente de la componente en X dividido entre la componente de la componente en Y dividido entre la componente en X, como lo dice la lámina. Así sumamos y restamos vectores. Para esto es conveniente, para sumar vectores, construir una tablita que vamos a ver después. Esa tablita va a estar conformada por el valor de los vectores, el valor de los ángulos entre los vectores, las componentes en X y las componentes en Y de cada uno de los vectores. Los vectores unitarios son vectores que tienen un valor de 1. Sirven para dar la dirección en X y Y o en Z de cada vector. Cada vector en X tiene un vector unitario en Y. Cada vector en Y tiene un vector unitario que es otro. Para sumar vectores o restar vectores es muy conveniente especificarlo de esta manera para tener esa suma o resta de vectores en los tres ejes X, Y y Z. Ahí está en la lámina explicado esa parte muy bien, que es lo que representan los vectores unitarios. Ya vimos suma y vector unitario, suma y resta de vectores. Vamos a entrar ahora a ver productos de vectores. Existen dos tipos de productos: el producto escalar y el producto vectorial. Comencemos con el producto escalar. El producto escalar se denota por A por B, si son dos vectores. ¿Y es igual a quién? A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Aquí tenemos dos vectores, B y A. El producto escalar es la proyección del vector B sobre el vector A. Y no es más que el valor de A multiplicado por el valor de B por el coseno del ángulo. Entonces, el producto escalar es A por B por el coseno del ángulo. Eso es lo que es el producto escalar. Y el ángulo es el ángulo que existe entre los dos vectores, medido desde el vector A o el primer vector hasta el segundo vector. Eso es el producto escalar. Fácil, sencillo. Usted puede utilizar componentes para determinar eso. Utilizando las componentes, usted también puede determinar con vectores unitarios ese producto escalar. Es la otra manera de calcular el producto escalar, utilizando las componentes y sumando las componentes.
A por B no es más que la suma de A en I, ¿verdad? Todas las X en Y los valores de X en A y B más los valores en Y de A y B más los valores de Z de A y B, como especificamos en esta parte de acá. Esa es la forma de calcular cada uno los elementos de A por B en forma escalar utilizando componentes. Si no quiere utilizar componente, utiliza la ecuación anterior que es A por B coseno del ángulo. Y recordando que cada componente en X es el vector por el coseno del ángulo y que cada componente en Y es el vector por el seno del ángulo y el producto vectorial se usa para describir el torque o el momento del vector. Es la cantidad de movimiento angular dentro del producto vectorial. El vector perpendicular al plano, o sea, perpendicular a B, y es A por B seno del ángulo. Esa es la fórmula para el producto vectorial. El producto vectorial es A por B seno del ángulo. Y el ángulo es, al igual que en el producto escalar, el ángulo que está entre los dos vectores. Entonces, ¿cuál es el rango? De 0 a 180. Y siempre será positivo. Entonces, la mano A por B le va a dar el sentido que tendrá el vector. A por B, el sentido será negativo. A por B, el sentido será positivo. Dependiendo de dónde esté aplicando el producto vectorial. Más adelante, cuando veamos momento, veremos que esto se utiliza mucho para resolver la parte de momento. Entonces, el producto vectorial es A por B por el seno del ángulo. El producto escalar es A por B coseno del ángulo. Si tenemos 3 dimensiones, la mejor manera de resolver el producto vectorial es resolviendo el determinante de los elementos formados o componentes del vector. A por B sería para I, para J y K un determinante de los valores de la componente en X, en Y y Z para A y valores de las componentes de X, Y y Z para B. Ahí está especificado la ecuación final para resolver vectorialmente A por B. De esta forma o de esta forma en el caso que tengamos solamente 2. Y con esta parte terminamos lo de álgebra vectorial. Resumiendo, un vector no es más que un segmento de recta que tiene sentido y dirección, conformado por 2 puntos que son el origen y el extremo. Para sumar vectores o restar vectores, usted lo puede hacer en forma gráfica o calculando las componentes
de cada vector. Las componentes del vector llevan implícito el ángulo formado con el vector y el eje X. Por eso el ángulo se mide de el eje X hasta tocar el vector. ¿Qué debe hacer usted para sumar o restar vector? Primero, dibujar los vectores en el plano cartesiano. Calcular el ángulo utilizando la teoría para el cálculo del ángulo, que es desde el vector hasta tocar el vector. Desde el eje X hasta tocar el vector. Luego calcular las componentes en X y Y. La componente en X siempre será el vector por el coseno del ángulo y la componente en Y será el vector por el seno del ángulo. Sumar algebraicamente todas las componentes en X y todas las componentes en Y determinar la resultante utilizando el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Para multiplicar escalarmente dos vectores, usted aplica la ecuación A por B coseno del ángulo, donde el ángulo es el que existe entre los dos vectores. O suma por separado cada una de las componentes de los vectores. Eso debe ser igual al resultado que le da la multiplicación de A por B coseno del ángulo. Y para multiplicar vectores vectorialmente, usted utiliza la ecuación que dice A por B seno del ángulo. O si tiene un sistema cartesiano de 3, resuelve el determinante con las componentes en X, Y y Z, tanto para el primer vector, para el segundo vector, y resuelve el determinante. Para resolver el determinante tenemos que recordar cómo lo hicimos en matemática 1, aplicando la regla de Cramer o la regla de lluvia, la que a usted le parezca más fácil. ¿Okay? Para calcular las componentes utilizando o la resultante utilizando el determinante. Con esto hemos terminado por el día de hoy la primera parte del tema 1. Nos queda la segunda parte, que es referido a estática, que la veremos el lunes que viene, y a continuación veremos unos ejercicios. Recuerden, todas las clases de física serán, o las videoconferencias serán, los lunes en la mañana a las 10 de la mañana. Dependiendo del tamaño de la teoría o los ejercicios, nos daremos 2 sesiones como en el día de hoy, cada una de 45 minutos o lo que lleve más. Bueno, no queda más que despedir. Y finalizar, y nos vemos el lunes de la semana que viene. Recuerden, estas videoconferencias van a ser cargadas en la plataforma Saya para que usted las pueda ver, analizar, y las dudas que tengan, manifestarlas a través del foro o al WhatsApp del teléfono 0414-511-2518 o en la próxima videoconferencia hacer esas preguntas. Si participa en la videoconferencia, la puede hacer en el mismo momento que se está realizando la videoconferencia. No queda más que vernos la próxima semana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Gracias por su atención. Con esto finalizamos por el día de hoy las clases de física 1. Sé que hasta los momentos hay un solo participante. Debe estar más pendiente para
la videoconferencia y ya debería estar haciendo preguntas, leyendo la información que ya está cargada en la plataforma. Me despido hasta la semana que viene. O hasta el momento que usted quiera hacer una aclaratoria de alguna duda a través del foro o el WhatsApp del 0414-511-2518. Próximamente colocaré la primera actividad evaluada en la plataforma Saya para que la vayan resolviendo. En la plataforma existen ejercicios que ustedes pueden ir también trabajando y la duda que tengan, manifestarla por los medios que dijimos anteriormente. Muchísimas gracias por su participación y hasta el lunes que viene.